Hace 13 meses, ya un largo camino, propuse iniciar un itinerario de consagración al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. A Jesús con María y como María. Un itinerario de consagración que nos conduciría en 14 etapas. Esta es ya la 14ª, llevamos 13 meses y nos falta uno, para llegar el día 8 de diciembre, la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, a realizar nuestra consagración. Dije desde el primer momento que la consagración no la entendía, porque creo que debe de ser así, como un mero sentimiento. Una consagración tiene contenidos, debe de tener contenidos. Y me he dedicado durante estos meses precedentes a explicar los contenidos que yo creo que debe de tener una consagración, al menos esta consagración. Así hemos visto, por ejemplo, cómo imitar a Cristo. Quiero consagrarme a Él, pues tengo que saber cómo imitarle, cómo agradarle. Nos hemos fijado en cómo rezar. Hemos aprendido a rezar, hemos aprendido un método de oración. También hemos visto que la Santísima Virgen es quien más amó a Jesús y que nuestra consagración a Jesús con María y como María tiene que pasar también por la imitación de la Santísima Virgen. Incluso nos hemos fijado en San Francisco de Asís, porque también él nos enseñó esa imitación de Cristo. Ese amor a Cristo con un amor de agradecimiento. Han sido 13 meses intensos. La última etapa, la anterior, me referí ya a un contenido más concreto de la consagración, lo que llamamos en los franciscanos de María las promesas. Y expliqué en qué consistía esa promesa de consagración, promesa de austeridad de vida, promesa de espiritualidad. Promesa de austeridad, empezando por no ser consumista. No digo por no ser consumidor, porque no moriríamos, sino por no consumir aquello que no sea necesario. Hacer frente al consumismo, al derroche, a todo eso que al final nos convierte en esclavos del tener y del gastar. Pero no solamente ser austeros, sino también dar limosna. Dar limosna de nuestro tiempo, con el voluntariado el que pueda hacerlo. Dar limosna de nuestro dinero, porque hay personas que están pasándolo mal. Y si yo no soy un consumista y ahorro, no es para tener más, sino para que tengan algo los que no tienen. Y hablé también de la importancia del cumplimiento de la propia obligación profesional. Porque cumplir esa obligación es una forma extraordinaria de servicio. No tienes por qué ser la mejor ama de casa del mundo, la mejor cocinera del mundo, el mejor músico del mundo, el mejor médico del mundo. No, tienes que ser lo mejor que tú puedas ser. La mejor ama de casa que tú puedas ser, aunque haya una vecina que cocine mejor que tú. Tú haz lo mejor que tú puedas hacer. En eso tienes que esforzarte para servir, para poner tus dones al servicio de los demás a través de esa vocación, de ese trabajo que la vida y Dios a través de las circunstancias te han elegido. Primera promesa, promesa de austeridad. Segunda promesa, la promesa de espiritualidad. Es decir, todo lo que yo hago, la limosna, el servicio a los pobres, la austeridad de vida, todo eso requiere una raíz, requiere una relación con Dios. Y tengo que tomármelo como algo serio, no como una cosa que hago un día, otro día no. Me apetece, no me apetece, sino como algo que me he comprometido a hacer, aunque naturalmente, como enseña la Iglesia siempre, lo que no se puede hacer, no se puede hacer, y Dios no nos culpa por ello. Tengo que ir a misa el domingo, pero si estoy enfermo no puedo ir a misa y no cometemos ningún pecado. Pero tengo que tener unos propósitos y unos objetivos. Y en esta promesa de espiritualidad entra, por ejemplo, la oración diaria. ¿Quién te la puede impedir? ¿Quién te puede impedir hacer al menos
15 minutos de oración todos los días. Entra también la misa diaria. Bueno, los horarios de las misas son muy complicados. Bueno, es verdad, y muchas veces los laicos no pueden ir a misa diaria, pero pueden verla por la televisión, por ejemplo. Algunos ni siquiera podrán verla por la televisión porque no tienen internet. Bueno, pues entonces, naturalmente están exentos del cumplimiento de esta parte de la promesa. Otro aspecto de esta promesa de espiritualidad es el rezo del rosario diario. ¿Quién te lo puede impedir? Cuando vas en el automóvil, o en la iglesia, o en un rincón de tu casa, o dando un paseo, únete al Señor con la oración y a la Virgen con el rosario. Y el último aspecto de esta promesa, como lo decía el mes pasado, es la confesión. Hoy es muy difícil encontrar confesores, muy difícil. Bueno, pero hay que intentarlo, al menos cuando haya un confesor disponible, al menos una vez al mes y, por supuesto, si se ha cometido un pecado grave, lo antes posible. Esas son las dos promesas que van a mostrar una especie de esquema, de síntesis de toda la espiritualidad que he intentado transmitir. Bueno, pero estas dos promesas se hacen en una familia concreta, lo dije también desde el principio. Es una consagración a los Sagrados Corazones dentro de los franciscanos de María. Por supuesto que uno puede consagrarse a los Sagrados Corazones, incluso hacer esas promesas sin ninguna relación con los franciscanos de María, faltaría más. Pero lo que he venido ofreciendo, a lo que invito, es que esa consagración lleve consigo la pertenencia a una familia espiritual. No podemos estar solos. La soledad nos mata, nos hace muy débiles. Algunos tienen como ideal la soledad. Bueno, serán ermitaños, porque incluso los monjes o monjas de clausura viven en comunidad. Y algunos dicen, a mí me basta con pertenecer a la iglesia. Por supuesto que tienen derecho a ello. Pero en los tiempos que vivimos es tan difícil educar a los hijos, por ejemplo, transmitir la fe, resistir en un mundo que nos acosa, en un mundo que se burla de nosotros, incluso en un mundo que en algunos aspectos ya hasta nos persigue. Es el hermano unido a su hermano el que constituye invencible fortaleza. Es el Señor el que está en medio de nosotros cuando estamos unidos en su nombre y nos amamos con amor recíproco. La confianza en esta fuerza que nos da Dios presente en medio nuestro es lo que nos lleva a unirnos con los otros, pagando naturalmente el precio de la unidad, pero es un precio de amor, es un precio de paciencia, es un precio de perdón en la casa, en la iglesia, a donde sea, pero es un precio que nos da el beneficio de la presencia del Señor. Por eso esta consagración, insisto, para el que quiera hacerla así, implica que los que la hacen formarán parte de los franciscanos de María como laicos consagrados. Necesitaré, lógicamente, saber quiénes son. Necesitaré saber quiénes son para que la Iglesia también pueda saber quién pertenece a esta familia espiritual. Y a la hora de hacerlo, pueden hacerlo cada uno como quiera, pero yo he preparado una fórmula de consagración, lo mismo que hay una fórmula de hacer los votos en las congregaciones religiosas. Una fórmula de consagración que exprese nuestro deseo y nuestra intención, no que sea por sí misma válida y suficiente, sino que expresa lo que hay en nuestro corazón. La voy a leer y después aparecerá para que tenga cada uno tiempo a copiarla para después poder hacerla. Yo, y se dice el nombre con apellidos de cada persona, me consagro al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, y me comprometo a practicar durante un año las promesas de austeridad de vida y de espiritualidad, como laico consagrado de los franciscanos de María,
a imitación de la Santísima Virgen y de San Francisco de Asís, para ponerme al servicio del Señor como misionero del agradecimiento, para amarle y hacerle amar. Ya expliqué el mes pasado que, vuelvo a repetir, si uno no puede ir a confesarse porque no hay confesores, ir a misa porque no hay forma de ir a misa, ni siquiera puede verlo por televisión, si uno no puede hacer un tipo de servicio social porque tiene su servicio social cuidando a su padre anciano, por ejemplo, no pasa nada. Son promesas, no son votos, son promesas para laicos. Pero son cosas serias que tenemos que intentar cumplir para que nuestra consagración no sea una burla al Señor. Me consagro a ti, me he consagrado. Alguna persona me dice, yo me he consagrado 20 veces ya. Pues debe de ser usted muy santo, muy santa, porque con una, si usted lo hace bien, de verdad que tendría que ser ya más que suficiente. ¿Cuándo tiene que hacerse esta consagración? Yo propongo el 7, víspera de la Inmaculada Concepción de María, o el 8, el día de la Virgen, el día de la Inmaculada. El 7 por la tarde o el 8. Quizá en algún caso se puedan reunir un grupo de amigos con algún sacerdote que pueda llevar a cabo la consagración. Es posible. Si no, no pasa nada. Vas a misa ese día, como es natural. Y después, cuando comulgas, en el asiento, tranquilamente, en un momento de oración en silencio, y si el cura tiene mucha prisa y no da tiempo a eso, pues al acabar la misa te quedas allí sentado con Cristo en tu interior que acabas de comulgar, le dices, yo, vuelvo a repetir la forma, me consagro al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María. Es decir, la consagración la puedes hacer de alguna manera pública delante de un sacerdote, y si no es posible, o hacerlo así complica la vida, porque a veces complica mucho la vida, mi consejo es que cada uno la haga en silencio después de comulgar, y que nos escriba diciendo que se ha consagrado. Llenemos este mundo oscuro, este mundo ateo, este mundo agresivo de personas consagradas a Dios, de personas que quieren amar al Señor y a la Virgen, de personas que quieren amarle y hacerle amar. Llenemos este mundo de hombres, de mujeres, de jóvenes que están dispuestos a dar la vida por Cristo por agradecimiento a todo lo que han recibido del Señor. Llenemos este mundo de apóstoles que evangelizan, que aman a Cristo y que quieren hacerle amar. Que Dios les bendiga a todos.